Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 narra en la primera parte un evento muy grandioso que los adventistas nos gusta mencionar. Dice Juan aquí: después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Perdón, y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros allí, silenciosos donde están, y entonces vamos a pedir la dirección de Dios al compartir su santa palabra. Gracias, oh Padre, por esta hermosa oportunidad de hoy miércoles, mediado de semana, buscar tu presencia. Bendice cada familia que está conectada. En vez de haber una iglesia, hoy hay más de 30, 40 o 50 iglesias, porque cada hogar que está conectado se convierte en una iglesia donde se está adorando al gran Dios creador. Al usar tu palabra, ilumínanos y que podamos salir edificados en esta hora. Por Jesús. Amén. Apocalipsis es un libro que la mayoría lo leemos de refilón. No nos gusta mucho analizar Apocalipsis, pero Apocalipsis tiene una ventaja. Apocalipsis es el libro que más nos habla del cielo. Y yo quiero ver las manos de los que están allá. ¿Cuántos están aspirando a estar en el cielo? Entonces, Apocalipsis es un libro que nos conviene leer, porque Apocalipsis yo creo que es el libro que más habla del cielo. Pero no solo habla del cielo por hablar, porque desde chiquito yo estoy oyendo hablar del cielo, sino que Apocalipsis tiene la particularidad que habla mucho de Cristo y presenta a Cristo en el cielo como el centro donde gira todo después que Él ascendió. Así que si nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, nos conviene hablar del cielo, nos conviene leer párrafos de cosas que hablen del cielo, pero si somos cristianos, seguidores de Cristo, nos conviene leer Apocalipsis, porque Apocalipsis es el que más pone a Cristo como protagonista de todos los eventos máximos. Y Apocalipsis 14 ahora, la parte que estamos leyendo, no está exento de esto. Mayormente cuando leemos de una vez se nos pone en Apocalipsis 14, el párrafo que leímos hasta el versículo 5, se nos pone que habla de los 144,000 y sí lo menciona, pero Apocalipsis va manteniendo la temática desde el versículo 1 que quiere hablar de Jesucristo, porque en el capítulo 1, versículo 1 dice que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. En otras palabras, Apocalipsis quiere poner el protagonismo de Jesucristo. Y el 14 no es la excepción a ese ritmo que encontramos desde el capítulo 1, versículo 1. Así que quiero llamar su atención al protagonismo de Cristo, no en el 1, sino en el 14. Dice: después miré y vi que el Cordero estaba de pie. ¿Y quién es el Cordero? Cristo. Así que el 14 comienza dándole el protagonismo a Cristo, igual que la mayor parte de Apocalipsis. Juan ve y ve que el Cordero estaba de pie en el monte de Sión. Así que el primer énfasis es hacia el Cordero. Segundo énfasis, y con él. ¿Con quién él?
con el Cordero. El primer énfasis es hacia el Cordero y el segundo énfasis dice con él estaban 144,000. Así que el primer énfasis lo enfoca directo al Cordero, que es Cristo, y el segundo énfasis no está en los 144,000, sino en el mismo Cordero, y entonces dice con él, con ese Cordero, que es Cristo, estaban 144,000. Ahora se explaya un poquito en los 144,000, y entonces dice que esos 144,000 tenían el nombre de él. ¿El nombre de quién? De él, del Cordero. Así que sin avanzar mucho en la lectura, hemos encontrado tres enfoques directos hacia Cristo. Primero encontramos a Cristo como Cordero, puesto en pie, ¿dónde? En el monte de Sión. Segundo, dice que con él, Cristo, el protagonista de Apocalipsis, el protagonista ahora de todo lo que se va a narrar en el 14, con ese protagonista estaban ¿quiénes? Los 144,000. Y entonces ahora, deslizándose un poco en los 144,000, ahora dice que esos 144,000 que estaban con el Cordero, entonces tenían el nombre de él y el de su padre en su frente. Es maravilloso la descripción que da aquí, porque habla de una relación especial de este grupo. Ese grupo, desde que arranca la lectura, el enfoque que Juan da es que está centrado en Cristo. Cristo está protagonizando la película del Monte de Sión. Y deberíamos detenernos un poquito en el Monte de Sión. El salmista habla mucho del Monte de Sión, David. Y en el Salmo 2, el versículo 6 específicamente, el salmista habla proféticamente de lo que iba a suceder en el monte de Sión al final de la historia de la redención. Y entonces, en forma profética, Dios, hablando a través del salmista, dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El monte de Sión, antes de David ser rey, no tenía mucha importancia espiritual, pero David quiso poner el arca del pacto en el monte de Sión. Y desde allí el monte de Sión entonces se convirtió en el centro de adoración de Dios. Así que proféticamente ahora Dios está diciendo que ese monte que está en tierra de Jerusalén, ahora iba a coger una importancia porque cuando vendría Cristo, el Mesías, el reino final, el reino terrenal, cuando la tierra sea transformada, entonces Dios iba a colocar a su rey sobre Sión, su monte santo. Así que la proyección que da la profecía es que ese monte iba a ser escogido por Dios. Primero fue escogido por David humanamente. Ahora la profecía en el Salmo señala allá al futuro, cuando el reino le será dado a Cristo por la eternidad. Entonces señala que ese monte iba a ser el centro del reinado de Cristo. Así que si Apocalipsis ahora señala ese monte, está señalando algo especial, algo que en lo cual deberíamos concentrar nuestra mente, porque es entonces un capítulo victorioso, porque allí lo anuncia, pero aquí lo presenta como realizado. Y ahora entonces hay dos elementos básicos. Está el Cordero, ese que se había prometido como Mesías, está protagonizando la acción en el Monte Santo, el Monte de Sión, y entonces ahora se ven los redimidos, simbolizado aquí por los 144,000, el último grupo que ha de luchar contra Satanás y todos sus secuaces, pero alcanzarán la victoria en el nombre del Cordero. Ahora entonces se ve al Mesías victorioso, con su pueblo victorioso, podríamos decir, celebrando ambos en una fiel unidad espiritual la victoria que ha tenido primero el Cordero
y luego los 144,000 por el Cordero. Así que este capítulo es un capítulo de victoria, es un capítulo especial, un capítulo que nosotros no deberíamos pasar por alto, porque los profetas antiguos hasta profetizaron en varias ocasiones. Por ejemplo, el mismo Joel, el capítulo 2, 32, había profetizado de este monte y de ese gran encuentro de los salvados con Cristo, cuando profetizó: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Es interesante que los profetas habían hablado en distintos tiempos, tanto como Joel, como David, varios, aún Isaías, habían hablado de ese gran encuentro del monte de Sión. El monte de Sión significa la morada de Dios. El monte de Sión significa el encuentro de los salvados con el Salvador. Así que ahora, si vemos al Cordero después puesto de pie en el monte de Sión y los 144,000 con él, como afirma el vidente de Patmos, como se le llama a Juan, entonces estamos viendo un capítulo victorioso. Y los cristianos que ahora vivimos en medio de pandemia, si hay algo que necesitamos contemplar, aunque sea futurísticamente, son los capítulos de victoria. Porque pareciera que el COVID a veces nos mete en dudas, nos mete en problemas, nos mete como en un ambiente de incomodidad. Pero ahora Apocalipsis nos pone la vista en un ambiente victorioso, en un ambiente futurístico de gozo. Pero no me quiero detener mucho ahí. Me quiero detener más en el versículo 2 en adelante. Vamos a seguir hacia adelante. Juan dice: oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban el arpa. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de los de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Alabado sea su nombre. ¿Qué sabrosura tiene ahora este versículo, estos versículos que hemos hablado? Lo primero que hay que detenerse es en el 2. Juan oyó. ¿Y qué oyó Juan? Juan oyó un sonido estruendoso, un sonido que le llamó la atención, un sonido que lo paralizó para escuchar más detenidamente. Y él, en el primer impacto de oír, oye como un estruendo de muchas aguas. No sé cuántos de ustedes le ha tocado oír un movimiento fuerte de agua. Pero cuando hay un movimiento fuerte de agua, una catarata de agua o cualquier evento, en una inundación, las aguas suenan bastante fuerte. Pero el sonido era tan fuerte que Juan no solo lo comparó con un estruendo de muchas aguas, Juan lo comparó con un gran trueno. Ayer llovió un poco, no sé si allá en Romana llovió un poco, y hasta rayo cayó, y la gente se dio un espanto. No cayó por muchos ratos, pero el rato que cayó, sonó un trueno. Pero ahora cuando Juan se detiene, Juan se da cuenta que no es mucha agua. Juan se da cuenta que no es un trueno. Cuando abre el oído y se acerca y se pone a meditar, es todo diferente. Juan lo que oye es un grupo tocando arpa, que algunos analistas piensan que es un grupo de ángeles, y con esa orquesta, podríamos llamarlo, hay un gran grupo que es el grupo de los 144,000 que cantan con tanto ímpetu, con tanto gozo, con tanto agradecimiento, con tanta altura, que Juan lo confunde con un gran trueno. Y allí sí quiero detenerme. Meditemos un rato.
Qué tipo de adoración maravillosa, qué tipo de clamor, qué tipo de alabanza tan especial cantan estos redimidos, que Juan tiende a confundirlo con un torrente de muchas aguas. Juan tiende a confundirlo con un gran trueno. Tenían micrófonos en las manos, tenían un gran equipo de amplificación. ¿Por qué llama la atención este grupo? La forma que están adorando, la forma que están aclamando, la forma que están en alabanzas al Señor llama la atención. No se ha visto una iglesia que se pueda describir. Hay iglesias que le pudieran catalogar de bullosa. Hay iglesias que los vecinos gritan por los aparatos electrónicos tan altos. Pero aquí no hay aparato electrónico. No sé si pueden ir conmigo. Aquí no hay aparato con demasiado volumen. Aquí la garganta está en plena potencia. Tienen un gozo indescriptible. Tienen un gozo majestuoso. Hay una alabanza que sale del corazón. Hay un agradecimiento. Hay un gozo extraordinario que esa alabanza de tanta gente provoca que Juan la confunda con un gran trueno. Y todos desde pequeños hemos oído trueno. Si hay un sonido aterrador, fuerte, es un trueno. Pero Juan no ve trueno, Juan no siente que está lloviendo. Juan, cuando se detiene, se da cuenta que hay arpas bien tocados y hay una alabanza, hay un gozo espiritual único, especial en este momento. ¿Y por qué esta gente tiene un gozo tan especial? Yo podría decir que hay dos motivos. El primer motivo es que están frente a su Salvador. El anhelado Jesús que ellos habían predicado, ahora tienen la dicha de estar frente a frente con Él. Ahora sienten la dicha de tener el privilegio y ahora se le olvida todo lo que han pasado en la tierra, todo el gran conflicto que han tenido con la bestia, con Satanás mismo, con los gobiernos, todo queda olvidado porque ahora están seguros frente a la presencia de Jesús. Ven el autor de su salvación y ahora por años habían anhelado estar con Jesús y ahora se hace realidad. Ahora no es teoría la salvación. Ahora no es algo en el futuro. Ahora lo están teniendo en forma vivencial y ahora sus corazones rebosan de un gozo indescriptible. Ver la majestuosidad, la gloria de Cristo. Ver al autor de su salvación en presencia de Él, ahora pone esos corazones desbordantes de alegría y entonces el clamor nadie lo puede detener. Cantaban un cántico de una experiencia espiritual única, muy singular de ellos. Y ahora Juan se estremece. Cantan frente a los ancianos, cantan frente a los ángeles, no tienen vergüenza de alabar, alaban, adoran, glorifican. Y yo creo que una adoración así debe darnos envidia. ¿Cómo pueden esta gente cantar con tanto gozo, sin instrumentos majestuosos, sin volumen de un equipo de amplificación? Porque están centrados en el autor de su salvación, Jesús. Han pasado por grandes calamidades, han pasado por angustia, han perdido bienes materiales, han perdido quizás parte de su cuerpo en la persecución final. Pero ahora nada le quita el gozo de lo que puede ser la salvación eterna. Ahora están reposando, ahora están salvados y no pueden ponerse nada de gloria para ellos, no pueden ponerse nada de lo que ha pasado a nombre de ellos, todo se lo deben al Cordero. Y ahora entonces Apocalipsis protagoniza a Jesús. Estaba de pie el Cordero en el monte de Sión, cumpliendo la palabra de Dios en años atrás, en siglos atrás. Pero ahora este grupo está súper agradecido por la salvación que el Cordero le ha provisto. Una salvación que ahora ellos comprueban que es demasiado grandiosa, que es inmerecida, que sin Cristo, sin el cielo, elaborar esa salvación y esa redención en los tiempos finales hubiese sido imposible salvarse.
porque las fieras que Satanás soltó en el tiempo final eran difíciles de vencer. Los gobiernos, las leyes, todo era difícil vencerlo. Pero ahora el cielo se programó para salvarlo. Y el protagonista de esa salvación lo están viendo con sus propios ojos. Están disfrutando de la jerarquía, de la majestuosidad de Cristo. Y ahora no encuentran cómo expresarse. Y lo hacen con cántico, con gozo, con estruendo de agradecimiento. La pregunta que tenemos que hacernos en el tema de hoy: ¿tendríamos nosotros que esperar llegar al monte de Sión para estar agradecidos de la gloriosa salvación que Dios nos está otorgando en este tiempo? Es tiempo, mis hermanos, de no concentrarnos en el coronavirus, sino en la salvación tan alta, tan cara, tan valiosa que Cristo nos ha concedido. Hoy tú y yo nos llamamos cristianos. Hoy tú y yo somos miembros de una iglesia, pero eso se debe a que Cristo murió en la cruz del Calvario. Es un sacrificio de bajar del cielo para darnos redención eterna. Y si es cierto que los 144,000 alaban con gozo, en forma estruendosa, en forma súper gozosa, nosotros necesitamos comenzar a alabar a Dios y agradecerlo por la salvación que nos otorga. Porque yo haría la pregunta: si no practicamos la alabanza gozosa y el agradecimiento eterno que debemos tenerle a Cristo, cuando nos encontremos con Él, estaremos nulos. Pero desde ya necesitamos sentir el amor que Cristo vació en la cruz del Calvario para darnos esa redención eterna. Aquellos lo están mirando desde la óptica de la última prueba, pero cada día somos probados. Cada día hay experiencia particular en la cual nosotros tenemos que vencer. Y aquellos cantan un cántico único porque tienen una experiencia única, pero tú y yo tenemos una experiencia única. La experiencia de Jaime no es la de Florinda no es la mía no es la de Cian. La de Cian no es igual al maestro Ricardo, la de Ricardo no es igual a la de Jorge Guerrero, aunque vivan en el mismo barrio. Y así podríamos mirar cada una de nuestras experiencias, pero en todas nuestras experiencias espirituales, la victoria nos la da Cristo. La victoria nos la da el Cordero, y entonces nos da la oportunidad de ir creciendo, de ir avanzando. Por eso entonces tenemos que examinarnos en esta noche y preguntarnos: ¿cuán agradecido estoy de la salvación que Dios me otorga? ¿Cuánta alabanza estoy sacando? Aquel grupo nos pone a tener envidia de ellos. Cantan tan gozoso, cantan tan armonioso, están tan agradecidos que nada ni nadie lo puede detener, pero todo el mundo tiene que escucharlo. ¿Y qué serían, mis hermanos, de nuestra querida Iglesia Central de la Romana? Que nuestro gozo en nuestro hogar, en nuestro trabajo fuera tan grande que cuando lleguemos a nuestras casas estemos cantando tan gozoso que los vecinos puedan escuchar: hay un cristiano alabando a Dios, hay un cristiano agradecido de su salvación. Que en nuestro trabajo podamos sacar frases especiales de agradecimiento a Jesús. Que nuestro testimonio los miércoles pueda vibrar la iglesia del agradecimiento natural y espiritual que hay en nuestros corazones. Los 144,000 son una motivación, pero son una motivación porque tienen una característica que a veces la pasamos por alto. Son aquellos que han seguido a Cristo por donde quiera que va. Son aquellos que no le han perdido ni pie ni pisada al Cordero. No le han perdido ni un instante, y entonces llega el momento que ahora su carácter es la transmisión del carácter de Cristo, porque dice que tienen el nombre de Cristo en sus frentes y el nombre de su Padre. Ha habido tanta compenetración con el Cordero que lo salvó, que ahora la cualidad de su rostro, de su carácter, entonces es transmitido automáticamente, y el libro lo pone como sello distintivo. Pero recuérdense que este grupo que está aquí es indicado también en el 7. Y en el 7 dice que fueron sellados en sus frentes.
Y ese sello no era más que la transformación de reconocer que fueron salvos por la sangre de Cristo. Por eso cuando vamos al 7, encontramos la fraseología que estos grupos pueden dar, que aunque en el 14 quizás no sea igual, pero podemos tener una imagen. En el capítulo 7, 9 y 10, dice: después de esto miré, dice el mismo Juan, y vi una gran multitud de la cual nadie podía contar. La de los 144,000 eran contables, pero esta nadie podía contar porque había de toda nación, tribu, pueblo y lenguas. Y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y entonces los ángeles, oyendo esa aclamación, dice, y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y los ancianos de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Tanto en el 7 como en el 14, la alabanza es contagiosa. Tanto en el 7 como 14, ese sonido de alabar contagia. En vez de ser un sonido brusco, es un sonido contagiante. Y ahora los ángeles se unen. Los ángeles no han sido redimidos porque no pecaron, pero los ángeles están acostumbrados a alabar a Dios con un gozo natural. Y ahora, como ven estos redimidos de toda nación, tribu, lengua, pueblo, que están en lo que ellos han estado por siglos, ahora ellos no hacen más que unirse. Y hoy la iglesia está en medio de pandemia. Pero la pandemia no debe quitarnos la motivación de alabar, de glorificar con todo pulmón a nuestro Dios. La sierva de Dios nos aconseja en algunos pensamientos que pude encontrar. Uno de los que me llama la atención dice, ella nos amonesta: hablad de Jesús, educad la lengua para hablar de su misericordia, su poder, manifestando las alabanzas del que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y yo alabo a Dios por este pensamiento. Hablad de Jesús, educad la lengua. ¿Qué tenemos que hacer? Educar la lengua para hablar de Jesús. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo de coronavirus, yo creo que tenemos un ejemplo bonito en estos redimidos. La iglesia necesita aprender a alabar. La iglesia necesita glorificar más a Jesús. Lo que Jesús ha hecho no tiene comparación. Lo que Jesús ha hecho por nosotros no tiene precio. Pero si tú y yo no sentimos agradecimiento ahora por la salvación, llegará el tiempo que se nos hará tarde. ¿Cuánto estamos alabando a Dios en nuestros hogares? ¿Cuánto estamos alabando a Dios aunque sea en el baño? ¿Cuánto estamos alabando a Dios cuando andamos en la carretera, en los vehículos? Me gusta esta frase de ella: educad la lengua. Yo creo que yo debo educar la lengua para alabar más a Dios. Educar más la lengua para glorificar a Dios. El otro día veía a Manny Ramírez, que no era creyente cuando era pelotero, pero ahora se hizo creyente cuando terminó su jornada. Y en una entrevista con Jansen Pujol ahí de CDN, me dio un poquito de envidia. Hablando asuntos de pelota, decía: gracias a mi Jesús. Oiga, qué valor tienes. Gracias a mi Jesús me llamó. Gracias al Señor. Y cada 5 o 6 palabras, ligando la pelota, podía alabar a Dios. La sierva del Señor entonces nos estimula a hablar más de Jesús, educar la lengua para hablar de su misericordia. Saquemos más alabanza, pero esa alabanza va a salir en forma fluida cuando miremos la gran salvación que Cristo nos ha dado. A veces nos estropeamos en nuestras mentes porque tenemos una iglesia que nos enseña mucho a obedecer, y la obediencia no es mala.
Hemos aprendido tanta obediencia que a veces pareciera que creemos que tenemos puntos por cada obediencia. Voy al culto, tengo punto. Doy diezmo, tengo punto. Guardo el sábado, tengo punto. Ayudo con un cargo, tengo punto. Soy reverente, tengo punto. Tengo mi familia cristiana bien formada, tengo punto. Bueno, y después de sacar tantos puntos, ¿quién merece la gloria? ¿Quién merece la gloria? Yo, porque ya tengo tantos puntos. Guardé el sábado, di el diezmo, ayudé en mi cargo, tengo mi familia que busco que hagan las cosas cristianas, tengo el folleto, lo leo, y entonces haciendo tantas cosas de obediencia, pareciera que tenemos el paquete bien alto, y entonces no hay a quien darle la gloria. Al contrario, deberían mandarnos un cheque de tantas cosas que hacemos. Y entonces ese cheque debería comenzar con los que nacimos en la iglesia, porque hace rato que estamos dando vueltas en la iglesia. Hacemos tantas cosas de obediencia que entonces hay que agradecerle a Jesús. Qué gozo voy a sentir porque yo hago tanta, y en la semana hago, y cuando llego el sábado hago más. Pues estos 144,000 nos dan un ejemplo. Ellos no mencionan nada de lo que han hecho. Ellos ni les pasa por la mente. Y si hay alguien que pasó algo agrio para llegar a la salvación final, fue este grupo. Pero ahora en su cántico no tienen nada de recuerdo de esto, porque la salvación la sienten tan centrada en el Cordero, sienten que ha sido tan maravillosa, sienten que toda la elaboración es celestial, sienten que todo el pago lo pagó el Cordero, que ahora cuando se encuentran con Él no encuentran ni siquiera cómo decirlo. Solo alaban, solo cantan, solo glorifican. En esta noche el objetivo básico que tengo con este sermón es despertarnos a tener más alabanza por nuestra salvación. Somos salvos por Cristo. El canto 294 lo dice, por Él, por Él. No hago nada por mi salvación, la salvación completa me la hizo Él. Si tengo cargo en la iglesia fue por Él. Si he permanecido no es por mí, es por Él. Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Por eso pidamos, como nos pide la sierva del Señor, eduquemos la lengua. Eduquemos la lengua. Eduquemos la lengua para alabar, glorificar, exaltar, darle gloria a Dios. Y si yo creo que necesitamos un entrenamiento, no es un entrenamiento para hablar otro idioma, lingüístico de hablar otro idioma. Yo creo que el entrenamiento en este tiempo de coronavirus y en este tiempo final que vive la iglesia, el entrenamiento que tenemos que hacer y que practicar es más alabanza a Dios. Que el lunes alabemos, que el domingo alabemos, que el martes alabemos, que no tengamos que esperar el encuentro del sábado para estar gozosos, que no tengamos que esperar una ofrenda de gratitud para que la iglesia se sienta con gozo, porque la salvación es 24/7, los 12 meses del año. Y ahora este grupo tiene un ejemplo para nosotros. Muchos se ponen a ver todas las características. Yo no más quiero señalar una característica. Cantan tan gozoso, cantan tan majestuoso que el profeta lo confundió el sonido. Yo anhelo el tiempo en que tengamos iglesias, que los vecinos puedan tener el hábito de decir, oye, cuando esa iglesia canta, me inspira. Cuando esa iglesia, cuando esos hermanos cantan, se me engrifan los pelos. Porque cantemos en forma tan agradecida a lo que Jesús, el Cordero, ha hecho por nosotros, que motivemos sin salir a predicar al que nos escuche. ¿Le gustaría a ustedes, mis hermanos, aprender a alabar como los 144,000, con un gozo inefable, con un agradecimiento tan grande que se nos confunda el sonido con las muchas aguas? Los 144,000 tienen muchas características, pero yo nada más quiero concentrarme en esta. Alaban tan glorioso, alaban con tanto ímpetu, alaban con tanta armonía y con tanto agradecimiento y gloria a Dios, que Juan lo confunde.
Quiere el Señor que en tu casa, en mi iglesia, en mi grupo pequeño, en mi clase, Dios eduque tanto nuestra lengua que constantemente podamos darle gracias a Jesús. Que si Manny Ramírez se convirtió el otro día en lo que era pelotero, buscamujeres, bebedor, y con millones, hoy cada 5 o 6 frases puede decir gracias a mi Jesús, gloria a mi Jesús. Tú y yo que estamos en la iglesia por tanto tiempo, que somos dirigentes, que hemos estado en los clubes, que hemos estado en la sociedad de jóvenes, que nuestra caracterización al hablar con los vecinos, con los compañeros de trabajo, podamos tener más glorificación a lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Pero para eso necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a valorar la gran salvación que gratuitamente hemos recibido del Cordero. Agradezcamos nuestra salvación. Gocémonos en una salvación tan gloriosa que nos garantiza vivir por la eternidad con el autor de nuestra redención eterna, Cristo Jesús. Dios les bendiga. Repetitivamente dice, a Sion caminamos, porque llegará el tiempo que no vamos a ir más a la iglesia. La iglesia está bonita, la iglesia está para piropearla, pero no aspiramos a ir al templo. Lo que aspiramos es a estar como los 144,000, viendo al Cordero de pie, dándonos la bienvenida en el sagrado monte de Sion. ¿Es ese tu anhelo? Comienza a alabar a Cristo desde ahora. Comienza a agradecerle desde ahora. Y que cuando lleguemos a verlo, se desborde nuestro corazón de la alegría inconmensurable de ver el autor de nuestra salvación cara a cara. Dios les bendiga y para mí ha sido más que un placer. Estoy muy contento de compartir este rato con ustedes. Dios me los bendiga, les queremos mucho. A los que mencioné, a los que no mencioné, a los que me conocen, a los que no me conocen, Dios les bendiga. Permítanme hacer una oración y el control que tiene este programa, entonces pone para que finalicemos. Así caminamos. Gracias, oh Padre, por esta linda oportunidad de miércoles, mediados de semana, hacer y compartir este momento glorioso con nuestros hermanos de Romana Central. Gracias por el ejemplo de adoración gloriosa de los 144,000. Gracias porque cantan con gozo, cantan con agradecimiento, cantan con majestuosidad y santidad y con el poder de tu Espíritu, teniendo un agradecimiento eterno de su gran salvación. Ayúdanos a valorar esa salvación que el Cordero comenzó en el Calvario y la extiende en el santuario celestial. Conocedores de lo que Él ha hecho por tantos siglos a nuestro favor, danos el ánimo, danos el coraje, danos la valentía de alabarlo continuamente, con gozo y agradecimiento eterno. Gracias por la reunión de esta iglesia. Bendice cada uno de los que se han podido conectar, los que no pudieron, que tu bendición también se extienda hacia ellos. Danos un resto de noche feliz y síguenos bendiciendo. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Un abrazo a todos. Dios me los bendiga. Un placer compartir con ustedes.